Juan Camilo es un joven con muchos pasatiempos. Entre las artes marciales y el baloncesto, encuentra el equilibrio para salirse de su cotidianidad. Cuando yo hago deporte yo siento mucha paz. Es bueno para la mente, para el cuerpo, que uno siempre aprende algo nuevo, tener o aprender habilidades que no había tenido. Pues la capoeira es un arte marcial brasileño que a uno lo ayuda a concentrarse en el cuerpo de uno. Cuando uno juega baloncesto, tú analizas a la otra persona, como tú miras los movimientos de la otra persona. Es muy bacano porque a uno lo distrae, lo relaja, alegría, le ayuda a apartarse de los problemas. Pero cuando se trata de perfeccionar sus técnicas, cada cosa que hace se convierte en un nuevo reto. Pero Juan Camilo no solo encuentra diversión y curiosidad en el deporte. Tiene otra pasión, y no es precisamente la fotografía. Uno con la capacidad pues de entender las cosas, de poder arreglarlas, de uno tener en las manos el poder de hacer funcionar algo. Eso es lo que me gustan a mí los circuitos, como un rompecabezas. Tienes que, punto por punto, lograr bien conexiones, que no estén mal ubicadas las cosas, para poder que todo esté en orden y así funcione algún circuito o algún aparato pues, electrónico. Para mí los circuitos son magia. Es increíble como antes no aparecía en una pantalla alguna imagen de una persona que puede estar a kilómetros de distancia y uno con sus manos puede hacer algo que lo puede hacer ver más cerca. Hoy se encontrará con algo mágico y peligroso. Un fenómeno estudiado hace miles de años, pero aún con muchos misterios por resolver. Y un grupo de investigación de la Universidad Nacional fue más allá de los mitos, dejando a un lado la superstición, para estudiar este fenómeno de la naturaleza que se esconde tras las nubes. Los principales aportes que ha tenido el Grupo de Investigación Paz están relacionados con el estudio de las características del rayo. Por ejemplo, en Colombia se ha estudiado cuáles son las zonas de mayor actividad de rayos, también se ha estudiado cuál es la energía que tienen estos rayos y cuáles son los daños que puede ocasionar tanto a las estructuras como a los sistemas eléctricos. ¿Pero qué tanto sabe Juan Camilo de los rayos? Creo yo que el rayo se produce cuando dos nubes con cargas eléctricas se juntan y pues ya sueltan la carga a la Tierra. Para empezar, Javier, uno de los investigadores del programa de investigación sobre adquisición y análisis de señales, PAZ, nos va a contar cómo y dónde se forman los rayos. Lo primero que te quiero explicar está relacionado con quién produce los rayos. Es decir, como cualquier fenómeno en la naturaleza tiene una fuente. Y en el caso de los rayos es una fuente que es muy conocida por todos. Los rayos son producidos por una nube muy particular, no una nube que nosotros vemos casi que todos los días en un día soleado, sino que es una nube muy grande, ¿cierto? Que se forma bajo unas condiciones muy particulares. Esas nubes son las generadoras de los rayos. ¿Y cómo lo hacen realmente? Yo creo que tú lo has experimentado en algún momento. Uno se baja de un carro, ¿cierto? Y va a tocar la puerta y siente un corrientazo, ¿verdad? O también ha hecho el experimento sencillo, ¿cierto? De utilizar, por ejemplo, un lapicero de plástico, frotarlo contra el pelo, ¿cierto? Y lo acerca a un grupo de papelitos y ve que se atrae. Ese mismo fenómeno que estamos viendo allí, que técnicamente se llama un fenómeno electrostático. Creo que una descarga electrostática es la descarga que hace
el rayo, pues, sobre las cosas que tienen que ver con electricidad. Una descarga electrostática es la transferencia que hay de carga entre dos cuerpos que por alguna razón tienen diferencia de esta carga, ¿sí? Cuando ellos tienen esa diferencia y están muy cerca, puede haber esa pequeña chispa que hay entre esos dos cuerpos. Juan Camilo, esas nubes que generan los rayos utilizan exactamente el mismo mecanismo. Estas nubes son unas nubes monstruosas, son gigantescas realmente. Imagínese usted una nube que tiene en su base el tamaño de Medellín y de altura 3 veces la ciudad de Medellín, como la que tenemos aquí en la figura. Esa precisamente es una nube de tormenta, una nube exageradamente grande. ¿Qué pasa dentro de esa nube? Millones y millones de partículas están rozando por acción del viento y por la misma gravedad, están rozando unas con otras. Y se produce el mismo fenómeno que con el lapicero o cuando nos bajamos del carro. Una pregunta, profe. Dentro de la nube de la tormenta, ¿qué elementos o qué es lo que se roza para crear la energía electrostática? A ver, resulta que dentro de esta nube, por acción de los vientos, ¿cierto? Las moléculas de agua, ¿cierto? Las muy pequeñitas que se pueden ver influenciadas por el viento van subiendo y que a medida que yo voy subiendo, ¿cierto? Se va disminuyendo la temperatura y usted lo sabe, ¿cierto? Cuando la temperatura es muy bajita, se congela el agua. Una de las cosas que más me impactó sobre el tema de los rayos fue cómo se forman los rayos dentro de una nube. Se forman cuando, por ejemplo, las partículas de agua suben con el viento y se congelan en un punto, entonces empiezan a caer por la gravedad. Y esas que van cayendo y las que van subiendo van haciendo como se frotan y van haciendo una energía electrostática. Lo que pasa es que la cantidad de partículas que están cayendo, ¿cierto? Y subiendo es tan grande que esta nube se vuelve un generador sobre ese mismo fenómeno del lapicero, del carro, pero en una escala gigantesca. Del orden de 2 kilómetros de longitud, lo cual las energías que se transfieren acá son muchísimo más grandes. Esto es lo que sucede básicamente con un rayo. Lo que más me sorprendió fue cuando me explicaron que los rayos tenían una longitud de más de 2 kilómetros y se dividían en muchas ramificaciones. Cuando el rayo pues, va cayendo a la Tierra, de la Tierra también sale otro rayo. Entonces me pareció sorprendente, que eso es lo que une a los dos rayos y lo que hace que todas las ramificaciones se vayan por el mismo canal. Lo que tenemos es que cuando él va llegando hacia el terreno, ¿cierto? Ocurre un fenómeno muy particular sobre las estructuras que están en el terreno. Las formas que son puntudas funcionan como un amplificador de carga de algo que llamamos el campo eléctrico. Cuando este árbol se va acercando, ¿cierto? Genera en esas estructuras puntudas una influencia tan grande que de ellas empiezan a salir chispas más pequeñas a encontrarse con ese árbol grande que va bajando. Cuando pasa eso, ocurre lo que nosotros comúnmente llamamos un cortocircuito, y es que conectamos esa fuente gigantesca, ¿cierto?, con la Tierra. La corriente eléctrica en un rayo puede alcanzar hasta 200 kiloamperios o 200.000 amperios, y por ejemplo, un bombillo de 100 vatios puede tener máximo 10 amperios de consumo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de allí? La más importante es que el rayo es un fenómeno que depende de él mismo. Nosotros como seres humanos no podemos controlarlo, ¿cierto? Lo único que podemos hacer es protegernos de él. El número de eventos dañinos hacia personas en el mundo con respecto a los rayos es bastante alto. En zonas en donde se tiene buenas estadísticas, como en Estados Unidos y en Europa, se puede detectar que al año el promedio de personas que mueren por rayos es del orden de 40 personas. Haciendo una recopilación con los periódicos principalmente, las noticias que salen en televisión, en Colombia se logra registrar un dato muchísimo mayor, del orden de 200 personas que fallecen al año. Y en zona tropical es donde más rayos caen. Nuestro país, Colombia, ¿cierto?, está ubicado en la zona tropical. Y así suene sorprendente, Juan Camilo, nosotros aquí en Antioquia, en el Magdalena Medio particularmente, tenemos de las mayores actividades de rayos en todo el mundo. Alcanzan a caer 40 a 70 rayos por kilómetro cuadrado al año, mientras que en Estados Unidos, en el sitio donde más rayos caen, puede llegar este valor a 30.
Juan Camilo y Ernesto continúan su recorrido y cada vez se acercan más a la verdad sobre este fenómeno. Mientras tanto, nuestro equipo de producción salió a preguntarle a la gente qué saben sobre los rayos y así conoceremos algunos de los mitos más comunes. Pues en caso de tormenta eléctrica he escuchado que es riesgoso los campos abiertos. Pues en general lo que he escuchado sobre las tormentas eléctricas y los peligros es como no hacerse debajo de los árboles. Lo que yo he escuchado es que es mejor uno retirarse de los árboles. Realmente si el árbol está un poco aislado, es un sitio realmente muy inseguro para quedarse, debido a que ese árbol tiene mucha posibilidad de que caiga el rayo en él porque es tal vez el objeto más sobresaliente y más alto que hay alrededor. Sin embargo, cuando hay muchos árboles o por ejemplo en un bosque, es un sitio mucho más seguro que hacerse en una zona aislada en donde uno sea el objeto o la parte más alta alrededor. Usar una sombrilla no creo que pueda incrementar el riesgo de ser impactado por el rayo. Pues usar sombrilla no creo que afecte. El rayo tiene mayor probabilidad de que impacte en las estructuras más altas. Entonces, al llevar un paraguas, nosotros estamos incrementando la altura. No creo que el uso de los celulares pueda afectar pues, el impacto del momento de una tormenta eléctrica. Como por la energía que el celular está manejando de ondas electromagnéticas y eso, es fácil que sea uno alcanzado por un tipo de rayo. Estos aparatos que trabajan con ondas y con este tipo de tecnología pueden aumentar el riesgo. Existe el mito de que los teléfonos celulares atraen los rayos. Este dispositivo realmente no es capaz de atraer un rayo. Un rayo tiene una energía tan alta que para él el celular es insignificante. La verdad no estoy muy segura. Puede que las llantas protejan en el momento de una tormenta eléctrica. Que los neumáticos ayudan a que no lo alcancen a uno un rayo porque actúan como el polo a tierra. Porque así como hay veces los zapatos evitan las cargas eléctricas, puede que las llantas por ser de caucho también generen un efecto similar. Para mí es un aislante de la electricidad. Un sitio seguro para hacerse en la eventualidad de que haya un rayo es en el interior de un carro, principalmente por su estructura totalmente metálica. Realmente no es porque tenga las llantas, porque las llantas lo que hacen es aislarlo eléctricamente entre la tierra y el carro. Lo importante es que el vehículo sea totalmente metálico. Yo antes creía que las llantas de los carros eran un aislante para las descargas eléctricas o de rayos, pero luego me enseñaron que no era así, que el aislante real de un carro es la estructura metálica que lo contiene. No estar cerca de espejos, vidrios, eso según lo que he escuchado, más por creencia de padres, abuelos, es algo que es riesgoso. Otro de los mitos que puede ocurrir es si yo puedo tener los espejos que me pueden rebotar los rayos o no. Siempre se acostumbraba, por lo menos los espejos en tormenta eléctrica, a taparlos. Realmente un espejo no es un elemento que le permita a uno hacer que se refleje el rayo hacia otra parte. ¿Dónde estarán metidos Juan y Ernesto? Vamos a averiguarlo. Aquí tenemos uno de los equipos que nosotros hemos desarrollado para hacer la investigación de rayos. Se llama el molino de campo eléctrico. A ver, Juan Camilo, ¿sabes qué es un molino de campo? No, no sé. Es un dispositivo que me permite medir el campo electrostático ambiental. A medida que las nubes de tormenta se van acercando, ese campo eléctrico va cambiando y va aumentando. Entonces, a medida que aumenta, este dispositivo va teniendo una señal mayor y nosotros podemos identificar que hay una nube que posiblemente tenga actividad eléctrica atmosférica, es decir, que posiblemente vayan a caer rayos muy cerca. Cuando medimos el campo electrostático en el ambiente, nosotros podemos tener un valor de 100 voltios por metro cuando las condiciones son muy buenas. Cuando las condiciones son de tormenta, nosotros podemos tener datos de 10.000 voltios metro, es decir, 100 veces mayores. El dispositivo se llama un molino de campo porque tiene una hélice que va girando. Si uno mira a la placa, pareciera que no se está moviendo, pero si acercamos este palo podemos ver cómo está girando a alta velocidad. ¿Sí ve? Ahí está rotando bastante rápido, ¿sí? Y va golpeando. Va a 3.600 revoluciones por minuto y se hace esto para que haya una variación de las señales eléctricas que nosotros tenemos en ese dispositivo. Con esa variación es relativamente fácil medirlo y podemos conocer las magnitudes de campo eléctrico que tenemos actualmente. Y básicamente, ¿por qué está compuesto el molino?
Bueno, eso se compone de dos placas metálicas, una que es fija y la otra que es movible, que es la que gira. Tiene un motor y tiene una tarjeta electrónica que acondiciona la señal. Posteriormente llega un computador y de ahí enviamos la señal a un servidor que es almacenado en internet. De este dispositivo hay varios en Colombia. Nosotros hemos instalado en Medellín, en Manizales y en Bogotá una serie de dispositivos para hacer mediciones de campo eléctrico en tiempo real. Entonces, ¿por qué todos los edificios no tienen molinos ya instalados? Podría haberlo, pero digamos es costoso actualmente tener todo un sistema que haga esto, y seguramente en un futuro más edificios lo tendrán. Sin embargo, únicamente con unos 4 o 5 de estos dispositivos podríamos cubrir toda la ciudad, y posteriormente nosotros ofrecemos esa información. Parte de esa información está en las páginas web que nosotros manejamos. Con estos sistemas podemos tener alarmas que me permiten hacer prevención a diferentes sistemas y diferentes procesos que son críticos. Los rayos pueden afectar enormemente los sistemas eléctricos. Uno puede estar relacionado con el impacto directo sobre las líneas que distribuyen la energía eléctrica, ya sean las líneas que nos llegan a las casas o las líneas que van de los grandes generadores a otros grandes generadores. Estos impactos directos son difíciles de manejar por su gran cantidad de energía, y esto puede ocasionar que el sistema eléctrico falle y deje de suministrar energía. Otra posibilidad puede estar relacionada con los impactos indirectos, es decir, un rayo que cae a alguna distancia de 100, 200 o incluso hasta 1 kilómetro. Puede ser que, por ejemplo, se dañe un microondas o se queme el televisor o el computador cuando está conectado en una tormenta. También en las casas cada vez nosotros queremos tener mejor el suministro de energía, y hay cosas tan curiosas que ha pasado, por ejemplo, en Europa, que uno de los eventos de mayores riesgos es cuando hay una final de fútbol de la Copa de Europa. Hacen todo lo posible para que el suministro de energía no se pierda, porque puede ser, digamos, un problema ya social y de malestar en la sociedad. Esperamos que en un futuro va a ser tan sencillo que usted con su celular, que ya tiene GPS, puede identificar que hay una tormenta cerca en el sitio donde usted está o no, y usted pueda tomar una acción de eso. El mejor aporte que desarrolló el Grupo Paz me parece que fue el molino de campo eléctrico, que capta el campo eléctrico de la atmósfera y nos ayuda o nos dice en qué lugar va a caer un rayo 20 minutos antes, para nosotros tomar las medidas de prevención contra esas descargas. La tensión de este recorrido sigue aumentando. A continuación, veremos una serie de pruebas que requieren estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier accidente durante la operación. Vamos a empezar a hacer el pequeño experimento y vamos a colocar 2 elementos metálicos, ¿sí?, separados por aire, y vamos a elevar los niveles de tensión. Vamos a llegar hasta 40.000 voltios. Es decir, 400 veces más de lo que uno tendría en un tomacorriente normal, y el aire se rompe, se genera una gran chispa, y vamos a ver cómo funciona eso. ¿Preparado? Listo. Vamos a encender nuestro panel de control, en donde tenemos que garantizar que la puerta esté cerrada y que tengamos acá este bombillo encendido que tiene unas condiciones de seguridad mínimas allá. Ahora vamos a encender el transformador, lo vamos a energizar, le vamos a dar la energía para poder suministrar la tensión. Empezamos a ver cómo empiezan a suceder esas pequeñas descargas entre esos 2 elementos. Eso es lo más parecido que nosotros tendríamos a un rayo. La diferencia es que un rayo es aproximadamente entre 2 y 5 kilómetros de longitud, y aquí tenemos unos cuantos centímetros. Me pareció muy bacano ver cómo en el experimento con la esfera salió un rayo muy parecido a como sale el rayo en la vida real, ¿ves? Y si esa chispita salió 40.000 voltios, entonces en comparación con un rayo de verdad, eso es imposible como tenerlo así como en un control como lo teníamos nosotros en el laboratorio. Ahora vamos a hacer otra prueba que vamos a simular, en donde tenemos como una ciudad, y vamos a ver el efecto que tiene un rayo impactando en un edificio que tiene la protección contra rayos. Vamos a ver que hay una irrupción
y efectivamente el rayo cae en la punta de protección contra rayos que tenemos para ese edificio. Entonces cayó en el alambrito y nada pasó, pues nada malo le sucedió al edificio. Luego nosotros procedimos a quitar el alambrito del edificio y vimos que el rayo cayó fue a una esquina del edificio. Se puede observar que la empieza a dañar. En este caso pues, alcanzamos a ver una pequeña humo o un pequeño incendio en esa esquina del edificio. Los rayos son un fenómeno eléctrico de la atmósfera que se produce cuando se separan las cargas positivas de las negativas en las nubes tormentosas y cuando las moléculas de agua que suben rozan con las que bajan, convirtiéndose en un canal que al acercarse a las cargas de la Tierra se produce una descarga eléctrica o un cortocircuito gigantesco, el cual puede ser peligroso para los humanos y las diferentes edificaciones. Además, son los causantes del 50% de las perturbaciones electromagnéticas que afectan el funcionamiento de los sistemas eléctricos en Colombia. Para entender mejor los rayos y protegernos de ellos, el Grupo de Investigación PAS de la Universidad Nacional lleva más de 30 años investigando sistemas de protección contra estas enormes descargas eléctricas. El grupo ha desarrollado un sistema que puede detectar, medir y prevenir el impacto negativo de los rayos. Uno de sus más importantes aportes es el desarrollo de un molino de campo eléctrico, que está específicamente diseñado para medir los campos eléctricos en zonas montañosas. Yo empecé a estudiar los rayos al final de mi carrera de ingeniería eléctrica porque hubo un profesor que nos guió mucho sobre este tema. Él empezó a hablarnos sobre la parte de los mitos de los rayos, de todos los efectos que causaba sobre las personas, sobre los diferentes equipos eléctricos, y nos mostró que en Colombia teníamos un problema bastante grande porque Colombia era uno de los sitios de más actividad eléctrica atmosférica en el mundo. A veces uno cree que es algo salido de los cabellos estudiar este tipo de fenómenos, pero cuando uno se da cuenta todos los problemas que ocasiona, creo que ha sido bastante gratificante haber estudiado este tema. Me pareció muy bacano conocer la verdad sobre los rayos, porque lo que yo conocía antes eran solo mitos y cuentos que decía la gente. Los rayos no son nada sobrenatural ni nada que no se pueda explicar, sino que con un poco de investigación podemos conocer la verdad sobre este fenómeno.